Buenos días, son las 8 en punto. Este día tenemos lo que es la tutoría número 4 de análisis real. Entonces vamos a esperar que se conecten los estudiantes para dar inicio a lo que es esta tutoría. Entonces vamos a esperar y luego vamos a estar dando inicio. Hola, buenos días, buenos días. Buenos días, Lick. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿Cómo le, cómo le ha ido? Ya teníamos rato de no reunirnos. ¿Usted es Allison o es siempre me... Alison. Ajá, Allison, ¿verdad? Ajá. Este, vamos a ver, vamos a esperar quizás que se conecte, no me acuerdo cuál es el nombre de la Catherine. otra. Catherine, correcto, siempre se me olvida. Este, vamos a, vamos a dar inicio. Vamos a esperar quizás 5 minutos. A las 8:05 voy a dar inicio pero no sé si tiene el material a la mano o lo tiene descargado, porque vamos a estar trabajando bastante en lo del material. Entonces, vamos a esperar 5 minutos. Ajá, vamos a esperar 5 minutos.
Bueno, ahora sí, vamos a dar inicio. No sé si se va a conectar Catherine después, pero vamos a dar inicio, Alison. Vea, la idea, le voy a mostrar la agenda, ahorita antes de empezar, que nos compartió el licenciado que vamos a trabajar este día. Entonces, también vamos a ir, más que todo, yo estoy viendo que, bueno, la actualización de la computadora es bien diferente. Vamos a ver, como tenía rato de no usar, acá voy a compartir, aquí está. Vaya, esta es la agenda que nos pidió que trabajáramos este día. Es más que todo, bueno, ahorita creo que ya observa la agenda. Lick no se puede ver todavía, solo se ve como Ahorita, el usuario. ahorita no se observa. Hola. No, Lick no se observa todavía. En serio, Ahora sí, no. Sí, ahora sí. sí, ahorita ya cargó. Va, esta es la agenda propuesta para este día, la que compartió el licenciado, pero no vamos a tratar de abordarla todo porque creo que es demasiado, se deja muchos vacíos si la abordamos al pie de la letra. Entonces lo que voy a hacer es, yo he preparado una presentación para este día y vamos a seguir abordando estos puntos también en la tutoría de repaso. Entonces para ir abarcando todo. En este caso, la primera nos propone una pregunta: ¿toda asociación con convergencia puntual es uniforme convergente? Y la otra pregunta es: ¿toda asociación con convergencia uniforme converge puntualmente? Leyendo el material, ahí uno se puede dar cuenta si toda asociación de convergencia puntual es uniforme convergente, y viceversa, si es convergencia uniforme es convergencia puntual. Esas son las preguntas planteadas con lo que debemos estar abordando, más que todo si ustedes han leído lo del material. Luego, en el punto 3, discusión del ejemplo 60, acá donde yo creo que ya se hace un salto bastante grande y se queda el vacío de la convergencia simple, convergencia puntual. Entonces, si solo discutimos los ejemplos y no vemos las definiciones, yo creo que ahí sería algo erróneo. Entonces vamos a ir viendo definiciones y es lo que voy a ir tomando. Vamos a discutir estos ejemplos. De ahí, este ejercicio, de serie de potencias, lo vamos a abordar en la próxima, en la tutoría de repaso. Ahí vamos a estar trabajando este ejercicio. De ahí nos pide dar unas nociones más que todo de conjuntos abiertos, conjuntos cerrados en topología. En esta parte, toda esta parte la vamos a trabajar en la tutoría de repaso. Más que todo, donde trabajamos con bolas abiertas, bolas cerradas. Ese es un poco de topología de conjuntos. Entonces, lo vamos a estar trabajando, ya que este material yo lo he buscado por todos lados. Él me mandó materiales, pero no está ese material que menciona acá. Entonces, vamos a abordar esa parte. No sé si ya tiene el material a la mano, porque vamos a dar inicio eh, ya con la presentación que traigo para este día. Y también vamos a estar usando GeoGebra para ir viendo las convergencias simples y las convergencias uniformes. Vamos a ir graficando para ir viendo el comportamiento, porque al finalizar, en esta unidad 4, si usted se fija, es trabajar con funciones, con sucesiones de funciones. Es decir, hemos trabajado sucesiones, series, pero hoy vamos a estar trabajando con sucesiones de funciones, que es algo similar. Es bastante similar lo que vamos a estar abordando. Entonces, ahorita, vamos a ver, ahí está. Yo veo que ha cambiado la actualización de Teams. Bueno, ahí está, aquí está ya lo que es la presentación que vamos a estar trabajando, Alison. Cualquier cosa, la idea es discutir lo del material. Si usted se fija en la agenda, esa es la idea.
que nosotros vayamos discutiendo y vayamos aclarando dudas. En todo caso, si yo no sé algo, vamos a investigar después. Vamos a estar trabajando en esta tutoría la convergencia simple o puntual, que es lo que mencionaba anteriormente. Vamos a trabajar lo que es la convergencia uniforme. Vamos a ver la definición, algunos ejemplos de lo que es convergencia uniforme. Vamos a trabajar la convergencia uniforme y continuidad. Esta es más que todo una definición, un teorema de cuando una sucesión de funciones es uniforme y también cumple la continuidad. Y por último, convergencia uniforme y la integrabilidad. Eso es lo que vamos a abordar este día. Si usted ha revisado el material, esa es la parte que vamos a estar abordando. Luego, vamos a ver, vamos a empezar con una pregunta, yo creo que algo bien sencillo que hemos trabajado en la unidad 2, que es una sucesión. A estas alturas, eso ya tiene que estar bastante claro, Alison. Vamos a ver, yo creo que no se ha conectado Catherine. Cuando hablamos, yo siento de una sucesión, es como una función a la que nosotros podemos ir encontrando el siguiente número, teniendo, digamos, una formulita o un término general o no sé. Ajá. Vaya, eso es bien importante. Y la definición que nosotros trabajamos, normalmente la que definimos en la unidad 2 es esta definición que está acá. Una sucesión de números reales, que la definimos acá de números reales, es una función que va de n a los reales. Eso es lo que nosotros definimos, donde n es la representación de todos los números reales, de todos los números naturales. Entonces, lo que usted dijo ya tiene la idea de ejemplos de sucesión y ya no me voy a meter en eso. Solo quería que recordáramos lo que es una sucesión, porque vamos a estar trabajando sucesiones de funciones, pero vemos que la sucesión es una función que va de los naturales a los números reales. Entonces, eso es bien importante. Luego tenemos la siguiente pregunta, Alison, ¿qué es una serie de números? ¿A qué le llamamos serie de números? Cuando es una serie ya no es completo, sino que solo sería una parte de la totalidad de números. Ajá. Vaya, si usted se fija, esto lo trabajamos, lo abordamos en la unidad 3, ahí está en el material, pero más que todo, la idea de serie, lo que usted decía, es una parte, pero es la suma de los elementos de una sucesión. A eso le llamamos nosotros serie, a la suma de los elementos. Ajá. Esas funciones vienen haciendo la suma de los naturales, la suma de esas partecitas, digamos. Ajá. Por ejemplo, el ejemplo más común son las sumas de los elementos de una sucesión aritmética y geométrica que se abordó en la unidad 3. Entonces, son los ejemplos más comunes. Por ejemplo, si yo tengo una sucesión AN que es aritmética, debe cumplir estas condiciones, ¿verdad? Primer elemento AN A1 más N menos 1 por D. Entonces, a esto le llamamos sucesión aritmética y ese es el término general. Pero nosotros sabemos que la suma de los elementos de una sucesión aritmética es bastante interesante porque es la suma de S sub n de los elementos. Vimos que era AN más A1 por N sobre 2 o por N medios. Entonces, esta es la fórmula, yo le aplico la sumatoria a esta sucesión desde n hasta el infinito y estoy sumando y ya la estoy convirtiendo en una serie. Entonces, esa es la definición de serie, es la suma de los elementos de una sucesión. A eso le llamamos serie, elementos o términos, que eso es lo que hace. Y eso es bien importante porque igual en el material aparece cómo trabajar ya con series de funciones y eso no va a cambiar. Entonces, ya entrando de lleno en lo que es la unidad 4, que si usted se fija se llama sucesiones y series de funciones reales de variable real. Entonces,
¿qué es lo primero que debemos saber acá? Debemos saber qué es una sucesión de funciones. Entonces, lo que vamos a estar abordando en esta, como mencionaba, en esta unidad, es más que todo ir viendo cómo funcionan las sucesiones de funciones, pero acá es bien importante, ¿verdad? Es bien importante recordar propiedades que ustedes trabajaron más que todo en cálculo, porque recordar lo que es funciones reales, de variable real, deben de recordar cómo se aplican los límites, cómo se aplican las integrales, cuando una función de variables reales son continuas. Entonces, esos conceptos son bien importantes porque acá se aplican ya no a una función en sí, sino que a un conjunto de funciones que se le llama funciones, sucesión de funciones reales. Y vamos a ver algunos, algunos ejemplos que son bastante sencillos. Entonces, esta es una pequeña introducción y vamos a ver qué es convergencia simple o puntual de una sucesión de funciones. Pero antes de ver la definición, tenemos que nosotros ver esta definición. Y acá creo que nos centremos y ahí le voy a ir pidiendo también que usted me ayude con ejemplos de esta definición. Bueno, nos vamos a centrar solo en esta definición que aparece ahí en su material, si usted lo tiene a la mano, y es la definición 7. Dice la definición 7. Una sucesión de funciones f de n, con n que pertenece a los naturales, es una familia de funciones con dominio común x subconjunto de los reales. Entonces, ya viendo esta definición, usted, ¿qué idea se hace de qué es una sucesión de funciones? ¿Algún ejemplo que a usted se le ocurra, Alison? ¿O no tiene idea de qué está hablando cuando dice una sucesión de funciones? Por ejemplo, con la que hemos estado trabajando, que decimos 1 sobre, por ejemplo, n, o multiplicado podríamos decir por n más Ajá, 1. por ejemplo, lo que usted me dice, voy a colocarla acá. Voy a colocar la sucesión, bueno, la voy a poner a n, lo que usted me está diciendo, igual a 1 sobre n, me dijo, ¿verdad? Vaya, y este ejemplo que me dijo usted es una sucesión, pero acá me está diciendo sucesión de funciones. Entonces, para ir aclarando ya la definición, vaya, un ejemplo bien sencillo que yo le puedo dar de una sucesión de funciones sería el siguiente. Bueno, lo vamos a denotar acá con f de n, porque f de n, podemos hacer f de n o f de n de x. Vean, eso es lo que vamos a agregar, una variable x a una función. Y por ejemplo, una bien sencilla, yo le puedo decir, se recuerda que en la sucesión podemos trabajar con la sucesión naturales, que puedo decir acá en sucesión para que usted vea la comparación. Yo puedo decir, esta es una sucesión a n igual a n. Como n pertenece a los naturales, estoy hablando de 1, 2, 3, 4, 5 y así sucesivamente de esta sucesión. Ahora, ¿qué sucede si a esta función, la más básica, yo digo n por x? N pertenece, según la definición, n pertenece a los naturales y x pertenece a los números reales. Entonces, acá ya estoy hablando de una familia de funciones, que el dominio ¿dónde está? En los reales. En este caso, por ejemplo, yo le puedo decir, dígame los elementos de estas sucesiones de funciones. ¿Cuál es la primera función? Función 1, función 2, función 3. Entonces, como x puede tomar cualquier número real, pero como es una familia de funciones, por ejemplo, yo puedo decir los elementos de esta sucesión de funciones son x, cuando n vale 1. ¿Quién sería el otro? 2x. Cuando n vale 2, sería 3x, sería 4x, y a esta es una familia de funciones. No sé si le queda claro la definición ahora, Alison. Sí, entonces aquí solo sustituimos el valor de n. Correcto, n, pero asumir, porque como
Al finalizar, recuérdese que es una función y una función la definimos como una variable. Que En valores normal, de X siempre. en valores de X, donde X puede tomar cualquier valor de acuerdo a donde está definido el dominio. Entonces sabemos eso, ¿va? Por ejemplo, podemos definir funciones, acá lo voy a hacer aquí arriba, que va de los reales a los Entonces podría ser también la función n a la x, digamos. n a la x, vaya, si usted, puede tomar esa función, pero ahí estaríamos hablando de la función, eh, exponencial. Nos meteríamos a esta que dice usted, es esta. Uy, permítame. Va, esta, no sé si me escucha, esta que dice usted, estamos hablando de esta función. Yo la voy a definir como la sucesión de función de x, como n a la x, me dijo, ¿verdad? Va, n a la x. El detalle, vaya, acá está definida la sucesión de función. Si yo le digo cuáles son las funciones o los elementos de esa sucesión de funciones, los podría escribir de esta manera, como n, perdón, sería 1 a la x. Y Ajá, ahí 2. entonces, esta sucesión sería, al analizarla, sería un poquito más compleja, ¿verdad? Porque acá sería 1 a la x. Acá sería 2 a la x. Y acá sería 3 a la x. Y así sucesivamente. Esa es la idea. Usted puede definir normalmente, vaya, por ejemplo, la que usted me dijo al inicio, la sucesión que me dijo, era 1 sobre n. Entonces, nosotros podemos definir la sucesión de funciones como, X a la n. no, x sobre n. Ajá. Como que solo le estoy agregando la variable x. Eso puede ser Ándale una. tú. Ajá. Ese puede ser ya una definición que yo puedo tener de una sucesión de funciones. Entonces, acá puedo agregarle x sobre n. Entonces, y ya puedo decir que ya es una sucesión de funciones, con solo el hecho de agregar la variable x. A eso se refiere la familia de funciones. Sí, Donde el verdad que do- aquí no Ajá. incumpliría porque como estamos hablando de los naturales, empezamos desde 1, entonces no, no, ¿cómo le digo? No incumpliríamos con lo del denominador. No, porque no toma el valor de cero. Es cierto, y porque ahí no estaría definida. Pero lo único que le menciono, algo bien importante es, vaya, ya podemos definir sucesión de funciones. Y se recuerda que en las sucesiones de igual manera trabajábamos convergencia. Entonces, en las sucesiones, acá lo mismo, esa es la idea. Cuando yo vengo a poner acá, por ejemplo, aparece en el material convergencia simple o puntual, se refiere, ahora ya es un poquito más complicado, pero por eso vamos a estar viendo en GeoGebra, vamos a estar utilizando, porque acá vamos a ver cómo se comportan las funciones. Y se recuerda que en sucesiones mirábamos el comportamiento de los números. Entonces, por ejemplo, si yo le preguntara acá, en la primera que definimos, porque vamos a ver la convergencia simple, ¿cuál es la definición? Pero si yo le pregunto en esta primerita que definí acá, esa sucesión, si yo le preguntara, ¿esa sucesión es convergente? ¿Qué me diría usted? Espérame, voy a pensarme. Ujú. Va No al sé si. infinito. Ajá, Si nosotros le vamos dando un número va a ir aumentando siempre. ajá, correcto. Más que todo, sí va a ir aumentando, pero yo lo que quiero, acá es donde voy a compartir, voy a descartar. Y ahí es donde quiero que vayamos viendo también la parte, ya apareció Catherine, creo, ¿verdad? Sí. Catherine no sabía que ya estaba conectada, no hace ruido para que no le preguntemos, sí, para que no le pregunte. No es eso, Lick, es que estaba escuchando. Ok, vaya.
lo que estábamos viendo, acá les voy a compartir GeoGebra y para que quiero que vayamos viendo también la parte, esa parte geométrica de cómo se ve, porque no es tan sencillo ya estar viendo, analizando uno, el comportamiento de las funciones en convergencia, pero ya vamos a ver la convergencia puntual. En este caso, estábamos trabajando con la sucesión n por x, la sucesión de funciones. Entonces, la primera función, vaya, yo voy a ir graficando y para que ustedes vean el comportamiento, porque acá la idea es que en convergencia la sucesión de funciones va a converger a otra función, a una función. Si ustedes se recuerdan, en el caso de convergencia de sucesiones de números reales, la sucesión convergía a un número, ahora va a converger a una sucesión. ¿Va? Por ejemplo, la que estamos analizando. Si yo grafico para x, vean, ahí está la gráfica de la función x. Luego teníamos 2x. Luego tenemos, vean, le doy enter y para que ustedes vayan viendo el comportamiento. Luego le doy 3x. Vean, Sí, como entonces serían ajá. todas las que nos den. Hola. Entonces se grafica No todas, solo ir viendo el comportamiento, porque ya vamos a ver la definición formal de convergencia simple. ¿Qué debe cumplir para encontrar esa convergencia? Entonces, acá solo quiero que ustedes vean el comportamiento de esa sucesión que me estoy dando, que es n por x. En este caso, por ejemplo, le voy a dar a n para 100 y voy a graficar. Y fíjense, para 100 le voy a dar para 200. No sé si ustedes pueden ver acá. Vamos a ver. Voy a quitar esto. Acá, vean, esta última que grafiqué es para n igual a 100, que se va acercando a esta. Vamos a ver para 200. Dar enter y fíjense lo que va pasando. Vean, voy graficando para 200 y yo no veo que voy cambiando. Vean. Por ejemplo, voy a graficar para 300x. Vean, acá sobre esta me está graficando, se va acercando, si ustedes se fijan, se va acercando acá este valor, a la recta Y. Puede ser, entonces, eso es lo que quiero que vean, que acá el n va creciendo, pero los valores de x, como se van multiplicando por los valores de x, que son números reales, va convergiendo a una función. Entonces, si yo desactivo todas las otras, y vean, la que dejo es la última para n igual 300, vean, esta es una recta vertical. Y le voy a dar la otra gráfica, voy a graficar para 400, y van a ver que cae sobre esa misma. Hago gráficamente, fíjense, siempre está convergiendo sobre esta función para x igual a 0. Entonces, conforme va creciendo n, la función se va acercando siempre a esa recta. Vean, acá no estoy dando una definición formal, pero yo quiero que ustedes vean el comportamiento. Vean, para x, la primera función que grafiqué fue esta línea. La siguiente función para 2x fue esa línea. Para 3x, si ustedes se fijan, se va acercando a esta de aquí para acá. Luego tenemos la siguiente, vean, la anaranjada. La de 100 ya se va acercando, conforme n va creciendo, la función se va acercando al x igual 0. Vean, tenemos esta otra, ya caen sobre lo mismo. Ya eso está un poquito más cerquita. Y así ustedes pueden graficar para una gráfica por ejemplo, puedo graficar 1000x, la función es. Y vean, la función 1000x, que es la f1 que cae acá, está sobre este. Entonces, ¿qué significa? Que la función sí está convergiendo. Y vean, ese es algo diferente a lo que trabajamos en sucesiones con funciones. No sé si hay alguna pregunta acá. Acá solo les estoy dando la idea de convergencia de una sucesión de función. Ajá.
todo claro. Ya no es convergiendo a un número, sino que a una función. Ajá, correcto. Entonces, ahora sí voy a seguir con la presentación. Bueno, ya tienen una idea de esa parte y vamos a ver acá. Vamos a irnos a la presentación y luego vamos a ir viendo, vamos a ir trabajando de esa manera. Vaya, vamos a continuar con la presentación y ahora sí vamos a ver la definición de convergencia simple o puntual. Entonces, vamos a ver. Permítame que aquí está. Vaya, ya vimos lo que es la definición de una sucesión de funciones. Ya creo que tenemos claro la idea de qué estamos hablando y de qué vamos a comenzar a estudiar. Entonces, bien, cuando hablemos, esta es la notación nada más que menciona el material, que es la que vamos a estar usando, f de n, que hace alusión a una sucesión de funciones. Luego tenemos la definición 8 y acá nos vamos a centrar. Dice, diremos que una sucesión de funciones f de n de x, una sucesión de función que va de un conjunto x a el conjunto de los números reales. Converge simplemente a una función f, que va también del conjunto x a los reales, cuando para cada x que pertenezca al conjunto, la sucesión de números reales f1, f2 converge al valor de f de x. Si ustedes se fijan, esta es la definición. Convergencia simple es lo que les estaba mostrando en GeoGebra. Entonces, si yo les preguntara la sucesión n de x, ¿a qué sucesión de función converge? En GeoGebra gráficamente vimos a qué está convergiendo, ¿verdad? Entonces, acá lo que me dice es, si yo soy capaz de encontrar hacia dónde converge la sucesión, entonces esa sería la convergencia, siempre y cuando esté definida. Por ejemplo, vamos a hacer el análisis en esta definición, el que estuvimos trabajando en convergencia, pero de sucesión. ¿Vale? Nosotros teníamos esta sucesión que me dijo anteriormente usted que era 1 sobre n. Luego vamos a analizar. Licenciado, Ajá. disculpe una pregunta. Como dice, los X que van hacia los reales, es decir, viene siendo como que nosotros estamos buscando el dominio de la función y que sean los reales. Viene siendo así. Sí, correcto. El dominio de las funciones, no, el dominio es el conjunto X que nosotros definimos. Pero el X es un subconjunto de los reales. Por ejemplo, recuérdese que en la definición de funciones yo puedo definir el dominio, por ejemplo, en una cuadrática. ¿Va? Por ejemplo, yo tengo, voy a hablar solo de función, no voy a hablar de sucesión de funciones, para que usted vea. Por ejemplo, si yo les tengo la función, esta no es una sucesión de funciones, es una función normal. Yo pongo x al cuadrado y le pregunto a usted, ¿quién es el dominio de esta función y quién es su rango o recorrido? Entonces, el dominio es el conjunto de partida, ¿verdad? Es decir, son los valores que puede tomar la variable x. Entonces, el dominio de esta función, ¿quién sería? Vamos a ver si tiene alguna idea. ¿Y quién sería el rango de la función? Entonces, si yo defino la función f, si usted se fija, x, ¿quién sería el dominio de esa función? X puede tomar cualquier valor real. Entonces, x acá, yo digo, va de los reales. Fíjese, ¿hacia dónde? Hacia el rango. ¿Pero quién es el rango? Es el conjunto de llegadas, son las preimágenes o las imágenes de los valores que yo le asigne a x. Y eso es lo que a veces vuelve un poquito complicado estudiar sucesión de funciones, que vamos a analizarlo para n y también para la variable x. Entonces, acá solo hablando de la función x al cuadrado, que el dominio son los reales, y me lleva a los reales positivos, incluido el 0, vean, reales positivos, ese sería el rango. Entonces, ahí definí una sucesión. Cuando habla acá
de que la sucesión de funciones está definida de X a R, pero ya vimos que una familia de funciones, el X es un subconjunto de los reales o puede ser el mismo conjunto real. Por eso acá dice incluido y esta rayita significa que puede ser todo el conjunto de los reales. Entonces acá, por ejemplo, yo definí. Ahora, ¿cómo defino una sucesión de funciones con esta función? Solo le agrego n acá. Y ya ahora sí ya es una sucesión de funciones, donde voy a analizar para n, pero no olvidar que n toma valores desde 1 a más infinito, números naturales. Y x va a tomar valores en los reales. Entonces, allí hay que tener un poquito de cuidado. No sé si ahí aclaro la pregunta que ustedes me hacían o la dejé con más dudas. Alison o Catherine, no sé quién fue la que me dijo, me preguntó. Ajá. Fui yo, Catherine, pero no sé, no se me ocurre qué otra pregunta hacer, pero sí tengo un poquito de dudas sobre esa parte que mencionó. ¿Sobre cuál? Sobre la del dominio. Ujú. Vaya, en ese caso, si nosotros decíamos que la sucesión de función x al cuadrado, ¿podemos o no podemos decir que converge? Sí, sí, siempre y cuando podemos encontrar a una función que todas las funciones vayan convergiendo. Entonces, no sé vaya, por ejemplo acá, vaya, por ejemplo esta sucesión que yo le he puesto, ahora sí es una sucesión de funciones con n, ¿verdad? ¿Quién serían los elementos de esa sucesión? Vaya, por ejemplo, y acá es donde hay que tener cuidado porque como va a converger a una función, la mejor forma de ver que va convergiendo es graficar, Entonces, utilizando esta definición que me está dando para poder encontrar. Por ejemplo, acá yo tengo n de x. El primer elemento de esa sucesión es x cuadrado. Y ya vamos a ver gráficamente si va convergiendo. Vamos a ver x cuadrado. La siguiente sería 2x cuadrado, ¿verdad? Si usted se fija acá, la otra función, ¿quién sería? Sería 3x cuadrado y así sucesivamente tengo la sucesión de funciones. No sé si eso sí está claro, ¿verdad? Tendría 4x cuadrado. Catherine, no sé si eso sí está claro. Sí, eso sí, Vaya, esa ahora parte sí está fíjese clara. acá, vaya. Vaya, hasta ahí tenemos los elementos de la sucesión de funciones. Vaya, pero la pregunta que usted me hace es, ¿esta converge o no converge? Vale, ahora tenemos que analizar los valores que toma X. Entonces aquí hay que tener bastante cuidado, porque al darle valores a X yo encuentro puntitos del plano cartesiano. Entonces, por ejemplo, si X vale 1, todos esos elementos van a cambiar, ¿verdad? X vale 1, acá sería 1 al cuadrado, 2 por 1 al cuadrado, 3 por 1 al cuadrado, 4 por 1 al cuadrado, pero solo es un puntito de las funciones. Entonces, por eso lo importante acá es analizar gráficas. Y por eso yo les hago en GeoGebra. Por ejemplo, acá. Por eso es la definición más simple. Por eso dice convergencia simple o puntual. Por eso veamos, no estamos ocupando la definición como anteriormente lo del Epsilon, por esta definición, ¿verdad? Entonces, veamos acá. Me voy a ir a GeoGebra porque ahí es donde yo puedo analizar mucho mejor ya los conjuntos de puntos que se forman al asignarle valores a X. Entonces veamos, voy a compartir GeoGebra otra vez. Entonces con eso les estoy diciendo, para encontrar convergencia simple o puntual de una sucesión de funciones, hay que graficar. Y nosotros sabemos que la herramienta más sencilla para graficar rápidamente es GeoGebra. Me imagino que ya han trabajado ustedes con esto. Ya con esto creo que están bien familiarizados. Yo creo que ustedes llevaron herramientas multimediales, ¿verdad? Sí, Entonces, hasta allí trabajan con R también, un programa en R, y creo que allí no habría problemas. Entonces, vaya, lo que estaba mencionando es que para poder yo ver a dónde converge, tengo que ir graficando cada una de las funciones para ver el comportamiento, porque si ustedes se fijan, si yo voy multiplicando, por ejemplo, iba multiplicando
1 por x cuadrado, 2 por x cuadrado, 3 por x cuadrado. Yo puedo decir que la sucesión va aumentando, ¿verdad? Pero como x toma valores en no reales, entonces vamos a ver cómo se comportan las gráficas. Entonces, la primera, x cuadrado. Vamos a ver, x cuadrado, y ahí está, fíjense x cuadrado. Pero recuérdese que al multiplicar una función cuadrática por un número, ¿qué es lo que le va pasando a la cuadrática? Y ese es lo que ya cambia el comportamiento de la sucesión. Lo que cambia es que si ustedes se fijan, vamos a graficar 2 por x cuadrado. Fíjense qué es lo que le hizo el 2 a la gráfica. La hizo más abierta, ¿verdad? Entonces, ese es el comportamiento que le agregó a n. Entonces, 3x, por ejemplo acá, 3x cuadrado, y la va haciendo un poquito más abierta, es la azul. Ahora, vamos a graficar un valor más grande. Vamos a decir 20 por x cuadrado. 20 por x, vamos a ver, 20 por x cuadrado. Entonces, fíjese qué sucede si yo le voy dando a la sucesión de funciones esto. Esa es la última que se graficó, es esta P. Vamos a ver, esta es la P, quiero ver. Vamos a ver, quiero ver cómo se ve el comportamiento. A la última que se graficó es esta. Fíjese, es esta 20x cuadrado. Voy a ir dándole más valores a n. Por ejemplo, le vamos a dar el valor de 100x cuadrado. Vale. Y ahí lo vamos a ir viendo. Perdón, ahí le di 10, era 100. Y vea qué es lo que va sucediendo. La gráfica se va acercando, vean, se va acercando al eje Y. Es decir, al ir multiplicando por ese valor, me parece bastante interesante porque vean el comportamiento que lleva esa sucesión de funciones. Tengo esa gráfica azul. Lo que va haciendo al multiplicar, yo decía que se iba expandiendo. No, se va contrayendo. Entonces, se va contrayendo, se va contrayendo, se va contrayendo. Y vean, eso es para 100. Veamos para 200. 200x. Entonces, gráfico para 200x, vamos a ver cuál es. Y es esa. Si ustedes se fijan, es bastante interesante. Perdón, aquí le puse x, aquí es x cuadrado. ¿Ven? Si ustedes se fijan, la gráfica se va acercando a una función. Y no sé hasta qué punto va a llegar a alcanzar esta recta. Porque entonces, si ella va convergiendo, yo puedo decir que va convergiendo a la recta x igual a 0 también. Entonces, veamos acá. Vamos a darle otro valor más grande. Voy a ver 500. Bien, ahorita solo estoy viendo el comportamiento de la convergencia. Cómo se comporta la sucesión. Vamos a ver. Cuadrado. Vamos a ver para 500. Fíjense, para 500 la sucesión, vea cómo se comporta. ¿A qué se va acercando? Evidentemente se va acercando a algo, ¿verdad? No sé si pueden observar, no sé si ustedes me dicen a qué se va acercando. Vamos a ver para otro. Recuérdense que n es infinito, imagínense, n le vamos a poner 2000, que es un número pequeño porque n va hasta el infinito. X cuadrado. Vamos a ver, fíjese. Ajá. Vean, tenemos este comportamiento. Entonces, vamos a ver si lo puedo acercar más. Aproximar. Vean, ese es igual, una parábola, pero conforme n va creciendo, hacia dónde se va acercando. Perdón, ahí te voy a dejar. Bueno, no sé si es.
¿Tienen preguntas ahí? No, Lick, todo bien. Ajá, vaya, pero algo que quiero que veamos, vaya, vean el comportamiento que tuvo esta función y luego voy a hacer una pregunta y ustedes me dicen, vean el comportamiento, la voy a poner acá y luego voy a hacer una pregunta solo en esa definición, vean, acá voy a hacer una pregunta, vean el comportamiento, luego voy a hacer la pregunta. Ahí va el comportamiento de esta sucesión que estuvimos analizando y cómo cómo va convergiendo. Entonces ustedes pueden ver que la asociación sí va convergiendo hacia a una función. Ahora me voy a pasar a la presentación y voy a hacer la pregunta que les había dicho. Vamos a ver. Bueno, espero que les haya quedado el comportamiento que lleva esta sucesión. Vale, siempre que me salgo me toca volver acá. Por eso les dije que no iba a abordar todas sino que vamos a ir abordando más ejercicios en la tutoría de repaso. Ahí vamos a ir poniendo más en práctica. Veamos, estábamos trabajando acá. Vean, en esa definición estábamos. En la definición 8 y estábamos analizando la sucesión de funciones. Esta, la voy a anotar acá otra vez. Es f de n igual a n por x cuadrado. Vale, la pregunta que yo les hago es, según lo que observamos, ¿hacia dónde converge esta sucesión? Porque vean lo que debe de suceder, que la sucesión, dice, la sucesión de funciones está definida de x a los reales, converge simplemente a una función f que va de x a los reales. Entonces, ajá, ¿qué podemos decir? Observamos que se va acercando a la función f de x, f igual a x0, ¿verdad? A una recta vertical, que es el eje y. Pero el detalle está, vean, podemos ver que la convergencia de esa función f se va acercando a esta función x igual a 0, porque es esa recta vertical, pero no es todo x igual a 0, porque ahí abarca los negativos, y si ustedes se fijaron, solo es la parte de arriba, entonces a la función está nula. Entonces, recuérdense, esta función no está definida de x a los reales, sino que la definimos de los reales, ¿hacia dónde? Hacia los reales positivos, incluido el 0. Pues esta otra función, f, ¿de dónde a dónde está definida? Pues está definida, x puede tomar cualquier número real, pero que está definida en el rango, la vamos a definir a los reales positivos. Bien, eso es lo que debe de cumplir esas convergencias. Entonces, ustedes vieron el comportamiento que tiene la sucesión de funciones y esa es una manera simple de buscar la convergencia. Ajá, no sé si hay preguntas. Hola. Sí, Lick, sí vamos comprendiendo. Al menos yo sí le he comprendido. Ok, ok. Ok. Vamos a pasar a lo siguiente, entonces, para ir avanzando. Vamos a ver el ejemplo, vean. Este es un ejemplo que aparece, el ejemplo 46 que muestra en el material y dice que tenemos la sucesión de funciones f de n de x igual a x a la n. Vean, la que me dijo anteriormente Allison fue esta sucesión y que ese es un poquito más complicado de analizar. Allison me dijo esta que es similar, pero lo que cambia es dónde aparece n y dónde aparece x. Bien, acá está la sucesión x a la n, acá está la sucesión
la que me había dicho ella como ejemplo de sucesión de funciones era n a la x. Entonces, estudiar el comportamiento de esta sucesión es un poquito más complicado. ¿Por qué? Porque tenemos, recuérdense que si yo analizo 1 a la x, no sé si ustedes no sé si tienen abierto GeoGebra, no sé si están de la computadora, pero si ustedes ven el comportamiento de las gráficas de 1 a la x, no sé qué les va a aparecer. Entonces, luego 2 a la x, vean, son funciones exponenciales. Entonces, se puede analizar el comportamiento. Vamos a ver, luego vamos a analizar el comportamiento en álgebra. Veamos el ejemplo, dice. Claramente fijamos, acá dice, fijamos a x sub 0. Más que todo, acá están restringiendo el dominio de la función. Acá me están diciendo la función, el dominio de esta función, de esta sucesión de funciones, está restringida a este conjunto. X igual a este intervalo. Recuérdense que eso es lo que me dice la definición, que va de un conjunto X hacia los números reales, hacia los reales. Entonces, acá está restringido el dominio a este intervalo, que es 0,1. Entonces, X va a pertenecer acá, pero acá lo que hacen es fijar un X sub 0, pero no toman en cuenta el 1. ¿Por qué no toman en cuenta el 1? Porque si analizamos esta función de sucesiones, ¿qué sucede cuando X se mueve entre 0 y 1? Por ejemplo, ustedes pueden analizar, si ustedes le dan el valor a la sucesión, por ejemplo, vamos a ver, para ir entendiendo este ejemplo, no sé si... los elementos de esa sucesión, ¿quiénes serían? Vamos a ver, Katherine o Allison, de esta sucesión que nos han dado en el ejemplo 46. ¿Quiénes serían los elementos de esa sucesión? O los términos de esa sucesión de función. Como estamos en un intervalo, solamente serían el 0 y el 1. No, sería en todo el X intervalo. a la 1, X a la 2, X a la 3. No. En este caso, ajá, vaya, es cierto, eso que me dice usted tiene toda la razón, ahí tiene razón. Yo estaba pensando en los valores de la variable X, ahí tiene razón. Es X a la 0, perdón, X a la 1, porque el 0 no lo tomo, ajá, X al cuadrado, X al cubo. Digo una pregunta. ajá. Entonces, el intervalo que estamos tomando, ¿qué es lo que nos está delimitando? Ahorita voy a eso, vaya. Ahorita solo vamos a tomar en cuenta los elementos, ya vamos a ver a qué los... Ajá. Vaya, de esa manera. Ahora veamos lo que la pregunta que hacía, no sé si quién la hacía, si Catherine o Alice, pero ¿a qué nos delimita este intervalo? Este intervalo nos delimita a los valores que le voy a asignar a X. Entonces, X nada más puede tomar valores entre ¿qué? Entre 0 y 1. Entonces, por ejemplo, si X vale 0, acá tendríamos 0 a la 1, 0 al cuadrado, 0 al cubo, 0 a la cuarta y así sucesivamente. Entonces, el otro valor que puede tomar es un medio. Ustedes pueden analizar un medio, pero recuérdense que eso que voy haciendo, dándole valores a X, es asignar puntos de las funciones nada más. Es asignar puntos de las funciones. Entonces, ya graficar esto, hay que tener en cuenta que solo se le pueden dar valores a la función. Por ejemplo, yo puedo graficar en GeoGebra la función X, que es una recta, pero la voy a delimitar nada más al intervalo de 0 a 1. Por ejemplo, voy a hacer esas gráficas. Bueno, después vamos a analizar esas gráficas. Allá aparece una gráfica, creo que de este ejemplo, para analizarla. No me voy a pasar a GeoGebra. Pero lo que yo quiero que ustedes vean es el comportamiento y cómo se restringe la variable X acá. Pero no sé si lo pueden observar. Pero entonces lo que dice es que el límite de la sucesión, vean, de la sucesión de funciones, cuando X hace el cambio de variable de x0 a la n,
Vea, pero x0 se mueve entre 0 y 1, pero no toma en cuenta el 1. Eso es lo que cambia. Entonces, el límite de esta sucesión de funciones es 0. A eso es lo que me dice, que se va acercando a 0. Y cuando x vale 1, tendría 1 a la n. Entonces, eso es 1. El límite es 1. Entonces, por eso dice que la función de sucesiones es definida de esta manera, x a la n, converge a f de x, que está definida a 0 si x se mueve entre 0 y 1, pero no toma en cuenta el 1. Y 1 si x es igual a 1. Es decir, ese es el comportamiento. Quiero ver si aparece la gráfica. Ah, sí, aquí está. Le digo una pregunta. Si nosotros tuviéramos, por ejemplo, otro intervalo que no fuera 0 y 1, siempre tendríamos que sacarle el límite para conocer la respuesta. Sí, en este caso porque me están restringiendo, es que en eso hay que tener cuidado. Ahí tiene toda la razón, ¿vale? En este caso porque me restringen a x, porque si x no estuviera restringido, solo x pertenecería a los reales, ahí ya no habría ningún problema, pero o x sería mayor que 1, ya no habría ningún problema. Pero acá hay que tener bastante cuidado cómo definen al conjunto x, que es el conjunto del dominio, esto. Y sí, lo que dice usted, hay que encontrar el dominio para ver la convergencia, el límite de la sucesión de funciones para ver la convergencia. Y ahí ya me está dando un método para poder encontrar límites de una sucesión de funciones. Encontrando el límite, pero analizándolo en el dominio del conjunto que me están dando. En ese caso sería el intervalo que me dan acá, de 0 a 1. Ajá. Mire, yo hice lo que usted mencionó de la función de n a x y mandé la imagen. Aquí el chat aquí de la reunión. Sí, al decir. Ahorita voy a revisar. Ahorita lo voy a revisar. Lo que pasa es que no sé por qué esta cosa hay que estarse saliendo de la presentación. Vamos a ver. Ahorita está cargando la imagen. Pero no ha cargado. No sé si a mí no me ha cargado. Hizo la de 1 a la X, la de 2 a la X, no sé, solo la de 1 a la X. Ah, ahí está. Permítame, vamos a ver. Ajá, vaya. Sí se mira convergencia, ¿verdad? ¿O no? Sí, se ve que va convergiendo, se va acercando cada mes al punto de origen. Ajá, al... La educación formal viene siendo la que se imparte ya con reglas. Hola, no sé, ¿alguien dijo algo? Ajá, gráficamente sí se puede ver la convergencia. Y de igual manera, este ejemplo que estamos analizando, allí el análisis que está, vean, para encontrarlo algebraicamente hay que utilizar los límites. Y recuérdense que eso es lo que hacíamos en la sucesión de convergencias. Entonces, Sí. ajá. Sí, porque aquí se llega a 1000 y ni aún así todavía no llega a lo que es el punto de origen. Sí, pero recuérdense que en esa parte, recuérdense que es como que yo les diga la convergencia de 1 sobre n. 1 sobre n nunca se va a hacer, va a converger a 0, pero nunca es 0. Entonces, lo que vamos viendo, por eso más que todo, a qué va convergiendo. Entonces, en este caso, esa que les había escrito, que dibujaron ahí en GeoGebra, se ve que va convergiendo, ¿verdad? Obviamente, recuérdense que n, 2000 para n que vale infinito, es bien pequeño el número. Imagínense, 1.000.000 todavía es muy pequeño, porque como va hasta el infinito, entonces, imagínense el número más grande que se pueda imaginar, sigue siendo bien pequeñito. Entonces, claramente, vaya, lo que mencionaba acá es una forma para encontrar el límite, vaya. Y acá vamos a ver eso, la gráfica, vaya. Fíjense ustedes lo que les mencionaba anteriormente. Si nosotros analizamos la gráfica en GeoGebra, si ustedes lo pueden ir haciendo, ustedes tienen ahí para que ustedes vean el comportamiento, pero solo básense en el intervalo de 0 a 1. Ustedes van a graficar
f de x y les va a aparecer toda la recta, pero solo se van a basar en ese pedacito de 0 a 1. Entonces, fíjense, comienzo con una recta, el comportamiento. Luego va el comportamiento, vean, acá en todo esto va una cuadrática, una cúbica, una cuártica, y así se va acercando, vean, se va acercando, pero la gráfica, todos estos números que ven acá, se va acercando a 0. Pero cuando llega a ser para el valor de x igual a 1, ahí se acerca exactamente a 1, a este valor. En todo lo demás se acerca a 0, pero cuando x es igual a 1, ahí se acerca exactamente a 1. Entonces, no sé si ustedes ven el comportamiento de eso. Vayan haciendo el ejercicio allí en GeoGebra para que ustedes puedan ver la convergencia simple de esa sucesión de funciones. No sé si le voy a ceder el control. No sé si usted puede compartir a alguien o están desde el teléfono. Hola. Yo hice la imagen en el teléfono y hice la mayor captura. Ajá, yo para que ustedes puedan presentar, para que ustedes puedan ir viendo, para que ustedes vayan viendo e ir viendo lo que ustedes van realizando. Pero yo creo que ahí está bastante claro, ¿verdad? Ese es otra parte de convergencia simple o puntual. Vaya, entonces creo que vamos a continuar. Yo creo que, vean, eso está bastante interesante, pero hay que tener un poquito bastante de cuidado con las variables que estamos trabajando, los valores que toman las variables, tanto n como la variable x, que es lo que estamos trabajando. Entonces, eso es lo único para encontrar las convergencias. Vamos a ver, vamos a continuar con la presentación, si no, se nos va a ir el tiempo y no vamos a ir avanzando. Ya, pero vamos a trabajar algunos ejercicios en la tutoría de repaso, como les había dicho, que siempre lo vamos a ir abordando. Entonces nos habíamos quedado en esta gráfica y ahí ustedes pueden ver el comportamiento. Luego aparece el ejemplo 49. No sé si el ejemplo 49 es siempre sobre convergencia simple, pero si usted se fija, acá hay un ejemplo, por eso lo coloqué, de que no converge simplemente. Entonces, ¿cómo podemos analizar la convergencia de coseno de n de x, de esa función trigonométrica? Pero la vamos a analizar en el intervalo de 0 a 2pi. Entonces, acá lo que hacen es, en el ejemplo, lo que hacen es definir, y ya vamos a ir viendo la gráfica a ver cómo se comporta. ¿Ven? Acá en el ejemplo lo que hacen es definir para x igual a pi, y acá analizan esto. ¿Verdad? Cuando x vale pi, x pertenece de 0 a pi, pero analizan que si la función de sucesiones toma el valor de pi, coseno de n pi, solo en esta está oscilando entre 1 y 0 para números pares. Entonces, como lo que sucede es que la sucesión de sucesiones debe converger a una función. Entonces, veamos el comportamiento, porque acá yo puedo ver que en este punto me falla, ¿verdad? En x igual a pi, que da 1 para los valores de n pares y menos 1 para n valores impares. Pero ¿cómo podemos ver mejor? Graficarlo. Entonces, no sé si ustedes van a hacer la gráfica para ver el comportamiento. ¿O quieren que se los muestre? Hola. Ahorita la podría hacer yo, no sé si quieren que me Sí, hágalo. Pues yo voy igual, hágalo para que ustedes vean que cómo falla esta función en la convergencia. Voy a ver si lo hago, porque lo único que acá en la convergencia de eso, como es trigonométrica, hay que cambiar, creo, pero no voy a cambiar eso. Hay que cambiar los valores del eje X para pasarlos a radianes. Entonces no voy a hacer ese cambio, pero solo voy a graficar esa función que me están dando. Es la función del coseno. Coseno. Vamos a poner n
vamos a poner como es coseno de X, vamos a ver la primera. No se ve la pantalla. Sí, ahorita no se las... Es cierto, tiene razón. Lo siento. No se las había... Yo solo me pasé a GeoGebra y no les di compartir. Me emocioné. Vaya, en esa parte, fíjense acá, tenemos vaya, el intervalo de 0 a 2pi, como allí pertenece X, no lo voy a cambiar los ejes, pero lo único que es este pedacito. De 0 a 2pi es este ciclo que se maneja de aquí, de este punto que estoy señalando, a este punto de acá, al punto 6. Vean, este es un ciclo y este es de 0 a 2pi. Acá, al cambiar los ejes, allí sí se ve el cambio, pero si ustedes se fijan acá, es este ciclo. Entonces, si analizo ese mismo ciclo en la función coseno de 2x, porque es lo que va cambiando, aunque coseno como se mueve de 0 a 2pi, hay que ingresarlo en radianes, ese es el detalle. Entonces, yo puedo poner coseno de 90, que sería pi medios. Coseno, vamos a ver si funciona. Coseno, vamos a usarlo de pi medios. Vamos a ver pi, si aparece acá. Sí, aquí está. Pi medios, vamos a ver si me la hace la gráfica, porque ahorita no he cambiado y le voy a agregar x. Entonces vean el comportamiento coseno de pi medios. La gráfica primera, esta gráfica, solo la estamos analizando en este pedacito. Entonces, vean cómo quedó la gráfica acá. Entonces, esa es la otra gráfica. Luego, otro valor es en pi. Vamos a ver qué es el que nos dice dónde falla. Coseno, poner otra vez, ahora pi. Pi de x. Y fíjense, vean cómo siempre en este pedacito, vamos a analizar, es la verde. Vean, y conforme voy cambiando valores, por ejemplo, más cercanos a pi, quiero ver a 2pi, puedo darle, vamos a ver, 2pi medios, que es 90, no sería, vamos a ver, vamos a dar otro valor. Vamos a ver, coseno de 300, el ángulo de 300, no sé cómo se comportaría. Vamos a darle 3 pi medios. Quiero ver 3 pi medios. Vamos a ver. Uy, faltó la X acá. Vale, bueno, esta gráfica ya se sale, creo que 3 pi medios equivale a, no, está muy, este ya es más grande. A ver, vamos a poner 3 pi cuartos, creo que 3 pi cuartos es. Vean, pero lo que yo quiero que ustedes vean es cuando le doy valores, acá porque los estoy ingresando en radianes, cuando le voy dando valores a la función, no va convergiendo a ninguna función. No sé por qué no me acepta esto. Bueno, no me acepta este valor. Pero lo que yo quiero que ustedes vayan viendo es, si le van dando valores, acá porque hay que estar convirtiendo a radianes. Aquí tengo la función, vamos a ver si funciona, voy a borrar esto. Pero en esta función no tiene convergencia simple porque no se va acercando. Pero recuérdense que estamos analizando desde 0 hasta 6, que es esto. Entonces, vamos a darle otro, le vamos a dar pi sextos. Vamos a ver, coseno
de pi sextos de x. Vamos a poner sobre 6 de x. Fíjense, este es un valor más cercano a 0, ¿verdad? Que a pi. Pero fíjense los comportamientos de las funciones de este intervalo de 0 a 6, que es lo que se analiza. Pero vean, como es oscilante, el coseno se va moviendo entre 0 y 1, entre 0 y 1. Eso es lo que sucede. Entonces, vamos a ver, lo vamos a alejar un poco para que se vea eso. Entonces, en el punto... Vamos a alejar un poquito, mucho la acerqué. Uy, permítame que aquí lo estoy haciendo muy... Vale, no sé si ustedes vieron el comportamiento, le dieron más valores. Alison o Katherine, o solo yo estoy jugando con esto. Yo lo estoy haciendo. Ajá, le dio otro valor, por ejemplo 270, pero hay que pasarlo a radianes para poder ingresarlo, no sé si... No he dado ese valor. Ajá, vamos a ver, quiero ver... Vale, estamos analizando este pedacito hasta 6, dije, ¿verdad? Entonces, en esta no podemos ver una convergencia puntual. Más que todo, en esta de pi, es donde nos menciona el ejemplo que acá, vean, en esta. En esta última, voy a analizar nada más esta, es esta, que he colocado acá, es no sé, por eso no me gusta atravesar, porque luego, acá voy a dejar eso. Vaya, este punto que está acá, vean, analizando nada más la gráfica de coseno de pi x, ahí menciona en el ejemplo que él va oscilando. Entonces, de acuerdo a los valores pares, la función es 1. Si ustedes se fijan, en 0 es 1, en 2 es 1, en 4 es 1, y así va sucesivamente, va oscilando. Pero en los valores, es hasta este que estamos analizando. Luego, en los valores impares, es menos 1. Es este punto de acá. Lo que sucede es que si ustedes le van dando valores cercanos a 360, pero usando radianes, porque quiero ver si me funciona usando los normales. Yo creo que no. Para ver la gráfica de 0 a pi hay que darle valores acá a n. Vean, he estado dando valores a n en radianes. Eso es lo que he estado haciendo. Voy a dejar de compartir acá para irme a ese ejemplo que estamos analizando. Acá. Bueno, estamos analizando el ejemplo y, vaya, n. Bueno, que no sé, ustedes no me dicen, no sé si estoy cometiendo un error, pero yo le estoy asignando, vean, yo creo que estaba cometiendo un error. No sé si ustedes se dieron cuenta y no me dijeron, pero ahorita acaba de ver que yo estaba analizando un error ahí. Vamos a ver, alguien que me diga qué error estaba cometiendo. Ahorita que observo, fíjense, acá yo estaba, si ustedes se fijan, estaba analizando esta sucesión coseno de nx, pero estaba cometiendo un error a la hora de graficar. ¿Cuál era el error que estaba cometiendo? Pues es esto. Coseno, yo estaba graficando, por ejemplo, el primer elemento coseno de pi medios, por ejemplo, pero como acá es coseno de x, es la gráfica coseno de x.
Eso es lo primero que vamos a graficar, es el primer elemento. El segundo elemento es coseno de 2x. Yo le estaba agregando un número en radianes, pero no, es normal, porque recuérdense que el error que cometí es que a n le estaba dando valores en radianes, y eso es lo que les mencionaba que hay que tener cuidado. O sea, acá sería 2x, y así puedo graficar 3x, y solo lo voy a analizar en qué intervalo, en el intervalo de 0 a 2pi. Y lo que dice es, no sé si ahora sí ya pueden ver la gráfica de manera diferente, ¿no? No sé si quieren que la grafiquemos o continuamos. Pero la siguiente a graficar sería coseno de 3x, coseno de 4x. Y acá lo que menciona el ejemplo es que falla cuando x vale pi. ¿Por qué? Porque la función oscila entre 1 y -1 para los pares y para los impares. Ajá, no sé si hicieron una gráfica para eso o solo yo estaba cometiendo ese error. Vaya, yo lo tengo así. Así como le estaba mencionando, ¿verdad? Ajá, yo lo tengo para 2x, 3x, 4x. Por eso es que veía raro que... Ujú. Sí, yo estaba cometiendo ese error, pero se ve que converge, porque en realidad acá dice que no es una convergencia simple. No sé si quieren que mande Si imagen quieren, mande las imágenes para ir viendo. pero no sé, ¿lo hago hasta más o como? Porque ahorita tengo solo hasta 4. No, no, lo importante, vaya, lo importante, hágalo, quiero ver. Sí, hasta 4, está bien si lo hace hasta 4, para él igual. Porque aquí se ve bien chiquito y bien junto. Bueno, vamos a ver, esperen, permítanme, porque lo que pasa es que lo analizan también para un punto en específico, que es pimerios. Voy a compartir y voy a corregir esa parte. Voy a compartir otra vez la pantalla. No sé quién. Vamos a ver. Ajá, ¿y qué pasó con... Ah, no, todavía ahí está Katherine. Yo creí que ya se había salido. Ya me había preocupado. No, aquí estoy presente. Usted no está haciendo el ejercicio. Ajá, Katherine. Vaya, voy a hacer estos cambios. Acá el error acá es 2x. Acá es 3x. Acá es 4x. 4x. Entonces, vean, vamos a ver el comportamiento y ahí está. Voy a graficar la otra, coseno, vamos a ver, cos 5x. Vamos a poner 10x, a ver, para ver si se comporta de una manera diferente. 10x. Vale. Vale, aquí está, vean. Voy a ver el comportamiento de esta. Aquí están todas, pero voy a ir viendo el comportamiento de cada una de ellas desde el inicio. Ahí tenemos la primera, solo observen en este pedacito de 0 a 6, porque ahí está de 0 a 2pi. Si yo lo paso a radianes, sería de 0 a 6. Entonces, veamos la siguiente, se va contrayendo, si ustedes se fijan, se va contrayendo, se va contrayendo y se va contrayendo. El detalle es que menciona, puede ser que se vaya contrayendo. Ustedes se fijan, conforme le voy dando valores, se va a ir contrayendo. Por ejemplo, pero el detalle está para el valor de pi. Si ustedes analizan este pedacito desde 0 hasta 6, vean, solo voy a quedarme con la última y la primera. Vean la diferencia. Acá tengo esta sucesión hasta 6, hasta aquí. Y luego tenemos esa que se contrae. Si pongo otra, va a ir así como que la persona al principio estaba muriendo y ahora ya va
Si ustedes se recuerdan, esto se mira bastante cuando les miden los latidos del corazón. Esto es bastante similar, pero lo que me refiero es que si yo lo analizo para x igual a pi, va a estar oscilando para números pares y para números impares. Eso es lo único que me dice. Por ejemplo, coseno de 100. Vamos a ver cómo se ve el comportamiento. Coseno de 100, x. Fíjense cómo quedaría para coseno de x. Entonces, no puedo definir una función. En realidad no puedo definir una función. Lo que puedo decir es que, vean, si analizo este pedacito hasta aquí, lo que va a hacer es que como que se van uniendo, pero están oscilando entre -1 y 1. Vale, no sé si ahí ustedes ya vieron, porque el comportamiento acá ya se ve un poquito más diferente. Vamos a ver, alejar o acercar, quiero ver. Y allí es donde se puede observar, pero vean, yo no puedo definir esta sucesión a qué está convergiendo. Vale, eso es lo que quería mostrar gráficamente. Veamos, vamos a seguir con la presentación, porque necesito que veamos, antes que se nos vaya a acabar el tiempo, la convergencia uniforme. Donde ahí ya llegamos a una convergencia. Si ustedes se fijan acá, el detalle de la convergencia simple es que depende. Ven, acá me voy a ir de un solo, ya no vamos a analizar ese otro ejemplo, porque este es ejemplo, vaya, el ejemplo 51, ustedes traten de ir revisándolo. Allí lo que mencionaban anteriormente es que encuentren los límites. No me voy a detener a eso porque quiero que nos vayamos a la otra definición de convergencia, que es la convergencia uniforme. Bien, ustedes revisan el ejemplo 40, bueno, el 51, cómo encuentran el límite de la convergencia simple. Pero yo creo que ya quedó bastante claro la convergencia simple. Acá ubican los límites y ustedes analicen el ejemplo 51 y creo que no va a tener mayor problemas. Pero quiero que veamos esta convergencia. Este teorema es nada más, ahí ustedes lo revisan, pero quiero que esta convergencia, la convergencia uniforme, ahí quiero detenerme un poco, porque ya es algo diferente a lo que hemos estado trabajando, ¿verdad? Y acá es como cuando nosotros definíamos las sucesiones convergentes, pero utilizando, más que todo, cuando ya comenzamos a ver las sucesiones de Cauchy. Entonces, y vimos que dependían no solo del valor de n, sino que de un éxilo. Entonces, acá es similar y dice la convergencia uniforme, y a eso le llamamos convergencia uniforme. Dice, sea f de n, bien, espero que estén en esta parte, sea f de n, es decir, una sucesión de funciones que está de los reales del conjunto x hacia los reales. Una sucesión de funciones de variable real. Y se define otra función f de x que va de x a los reales. Se dice que la función de sucesiones es convergente uniforme a esta f si, vean, para todo epsilon mayor que 0 existe un n sub 0 que depende de epsilon tal que n es mayor que n sub 0. Entonces, ven, esta distancia de la sucesión de funciones menos la función que converge es menor que un epsilon. Es decir, esta distancia es menor que un epsilon pequeño para todo x que pertenece a lo real. Lo que me está diciendo la convergencia uniforme de una sucesión de funciones es que la distancia entre la sucesión de convergencia y las sucesiones de funciones es menor que un epsilon. Es decir, depende solo de epsilon. El n sub 0 va a depender solo de epsilon y no depende de la variable x. A eso es lo que me está diciendo la convergencia uniforme. Si ustedes se fijaban anteriormente, teníamos que analizar para n y también analizar para los valores de x. Es decir, hacíamos la gráfica para ver el comportamiento de la convergencia simple. Ahora,
En la convergencia uniforme, la definición me dice que una sucesión va a converger, pero vamos a definir las distancias entre la sucesión de funciones menos a la sucesión de funciones donde converge, y esa distancia tiene que ser menor a un éxito. Y ahí es donde definimos este n sub 0, un n sub 0 que dependa de éxito. Entonces, si ustedes se fijan, este es similar a lo que trabajamos en convergencia de sucesiones, utilizando la misma definición de límites parecida. Ahora la estamos trabajando para convergencias de sucesiones. Es la misma definición. No sé si tienen preguntas en esta definición. Ajá. Pero ustedes ahí vean, y recuérdense que cuando hacían la demostración, por ejemplo, les decía en la demostración anteriormente, demuestren que la sucesión converge a este número, ¿qué hacían? Utilizar la definición de convergencia. Y esta es similar, la convergencia de sucesión, que se llama convergencia uniforme. Ajá. ¿Preguntas? Y No. ya para utilizar esa definición, en f de nx, ¿qué es lo que le vamos a poner? Vaya, en vaya, ¿qué hacía cuando usted, por ejemplo, le decía, encuentren la convergencia de esta sucesión? Usted lo que hacía era, por ejemplo, para ponerle en contexto y para que usted vea que es algo similar. Si yo le decía, encuéntreme la convergencia de la sucesión 1 sobre n. ¿Qué hacía para encontrar esa convergencia? Le dábamos valores a n. Ajá, y usted se fijaba que iba convergiendo ¿a quién? A 0. Vaya, encontró la convergencia simple, pero si yo les digo, demuéstrenme que la sucesión converge a 0, ¿qué hacía? Ajá. Utilizamos la definición. Ajá, correcto. Eso es similar a esto. Si yo les puedo decir, encuéntrenme la convergencia de la sucesión de funciones, ¿qué van a hacer? Utilizar convergencia simple. Pero si les digo, demuéstrenme que la sucesión de funciones converge a esta función, ¿qué van a hacer? Utilizar la convergencia uniforme. Es decir, buscar lo mismo que hacíamos allá, buscar el n sub 0 que dependa de epsilon y aplicábamos la definición. No sé si ahí me doy a entender a lo que me refiero. ¿Y cómo vamos Más o menos. Ajá, vaya. Porque si usted se fija en, vaya, la interpretación geométrica, vaya, esta, como les mencioné, la van a utilizar cuando les digan demuestre que la sucesión de funciones converge a este valor. Lo que ustedes hacen es sustituir, porque acá, para poder utilizar la convergencia uniforme, yo necesito saber quién es f. Quién es f de n y f. Porque en la convergencia simple, si ustedes se fijan, buscamos a ese f. Acá no, ya tengo que tener a ese f. Y luego lo que yo debo de hacer es buscar este n sub 0 que dependa de éxito. Entonces, ¿qué debo de analizar? Esta distancia. F de n menos la función donde converge menor que éxito. Entonces, geométricamente, a lo que se refiere es esta parte, que la sucesión de funciones va a estar, la distancia entre cada uno de los elementos siempre va a estar entre epsilon, es decir, entre la distancia entre epsilon. Tiene que ser menor que un epsilon. Por ejemplo, si a la función esta es la función a la que una sucesión de funciones converge, y a eso se le llama banda de radio éxito. Bien. Por ejemplo, tengo una sucesión de funciones que converge a esta f de x. Entonces, las demás sucesiones, al hacer la diferencia entre los elementos de cada una de las sucesiones, van a estar a una distancia menor o igual, menor que epsilon, que sería esto. Acá está restando epsilon y está sumando epsilon, pero eso es una representación geométrica alrededor de la convergencia de la sucesión de funciones. Esta es una representación gráfica nada más de cómo funciona el epsilon. Es decir, que la función f de n, los elementos tienen que estar dentro de ese rango. A eso se refiere. Es decir, esto que está acá.
cada uno de los elementos de la función, vean, fíjense acá lo que me está diciendo y eso es lo que está graficando, que los elementos de la sucesión de funciones siempre van a estar dentro, vean, como es menor que epsilon la distancia, y recuerden que acá estoy hablando de familia de funciones, siempre la distancia va a estar va a ser mayor que la función menos epsilon, pero menor que la función más epsilon. Es decir, todos los elementos de la función van a caer dentro de este rango, dentro de ese pedazo. A eso es lo que se refiere, cuando encuentro la distancia. Esa es una interpretación geométrica de cómo funciona la convergencia uniforme. Entonces, veamos un ejemplo. El ejemplo 57 dice, consideremos la sucesión de funciones reales definida por, vean, vamos a analizar esta sucesión de funciones. Acá en este ejemplo, en el ejemplo 57, tenemos esta sucesión de funciones. Tenemos x sobre 1 más n por x, con x que pertenece de 0 más infinito. Entonces, dice, fijando a x sub 0, lo que hacen es trabajar, ver cómo mayorizar esta función, pero más que todo es para utilizar el éxito. Pero acá lo que me están diciendo, en pocas palabras, es que esta sucesión, vean, que demuestre o que encuentre que esta sucesión converge a 0. Eso es lo que me están diciendo. Entonces, si ustedes se fijan, acá está, vean, lo que hacen es, para que ustedes vean acá, fijando a x sub 0, dice, podemos trabajar, mayorizar esta función de sucesiones, x sub 0 sobre 1 más nx sub 0, n sub 0 por x sub 0, es menor o igual que x sub 0 sobre n sub 0 por x sub 0. Esto es cierto porque le he quitado este 1, ¿verdad? Y al estar sumando, esto sigue siendo mayor. Si acá ya elimino x sub 0 entre x sub 0, me va a quedar que 1 sobre n sub 0. Y vean lo interesante acá, que ya no depende de x, sino que solo depende de n. Entonces dice, de donde claramente dice, la sucesión f de n converge a 0. Bueno, acá lo que les mencionaba, la convergencia está demostrando que la convergencia de esa sucesión tiende a 0. Eso es lo que están demostrando. Para todo x que pertenezca de 0 a más infinito. Entonces, acá ya hacen la prueba. Acá nada más están viendo, pero para demostrar que converge a 0, es donde hacen la prueba. Acá dice, probemos que esta convergencia es uniforme. Para probar que es uniforme, ¿qué es lo que debo de hacer? Aplicar la definición. Entonces me dice que dado un epsilon mayor que 0, n sub 0 depende de dicho epsilon, eso es lo de la definición. Entonces, si epsilon es mayor que 0, dado la expresión, ven, acá es donde hay que sustituir en esa parte la función de sucesión que me dan, menos a donde converge. Y como esta converge a 0, vean acá lo tienen, x sobre 1 más n de x menos 0, y luego analizan ese valor absoluto, que es lo que les mencionaba, la distancia. Entonces, esto va a ser igual, vean, esto como x, vean, esto puede salir del valor absoluto porque x pertenece de 0 a más infinito. Acá está. X toma valores positivos de 0 a más infinito y n también, entonces, y yo resto esta función. Menos 0 sigue siendo la misma función. ¿Y por qué puede salir del valor absoluto? Porque x toma valores positivos y n toma valores desde 1 a infinito. Eso nunca va a ser negativo, entonces sale del valor absoluto por definición. Es lo que mencionan acá, que x pertenece de 0 a más infinito. Entonces, mayorizando esa función, vean, acá me queda, quito este n y sigue mayor o igual que x sobre n mod x. Y acá elimino x con x y me queda 1 sobre n. Luego dice, basta hacer que 1 sobre n sea menor que epsilon. A lo que es equivalente a tomar un n, bien acá despejo, lo mismo que hacíamos en sucesión de convergencia para demostrar. N es mayor que 1 sobre epsilon, de donde epsilon es mayor que 0. Entonces basta tomar un n sub 0 mayor que 1 sobre epsilon. Y ahí ya está. Entonces,
la función a la que converge es la función 0. Es centrada en eso, allí va a estar convergiendo. Entonces, gráficamente ustedes pueden ver ahí eso. Gráficamente ustedes pueden ir dándole valores a n y encontrar que la gráfica va convergiendo a eso. Pero ahí está la demostración de la convergencia uniforme. Vean, acá tenemos para n igual a 1, es esta gráfica, para n igual a 2, tenemos esta, para n igual a 3, esta, para n igual a 30, es esta que aparece acá, esta última. Y así puede ir acercándose a qué función, a esta función, a f de x igual a 0, a esta de acá. ¿Preguntas? ¿Por qué me vine a convergencia uniforme? Porque quiero que ustedes vean que es similar a lo que hemos estado trabajando en sucesiones. Es exactamente lo mismo. No sé si hay preguntas, dudas. Y acá, bueno, acá tengo algunas gráficas de no convergencia uniforme. Entonces, vean lo que sucede en esta convergencia Se no sea una uniforme. pregunta. Ajá, En la demostración que mostró dijo de que estaba mayorizando. ajá, acá. En el caso de que no mayorizáramos y no hiciéramos ese paso, se podría resolver. El detalle está que recuérdese que la idea es que el épsilon no depende, el n sub 0 no dependa de x. Entonces, la idea que se busca en esas demostraciones de convergencia uniforme es ser capaz de poder hacer esto de acá, poder deshacerme de la x. ¿Por qué? Porque si yo me deshago de la x, el épsilon, el n sub 0 que me voy a tomar solo va a depender del épsilon. Y el épsilon no es más que lo que dice acá la gráfica, el épsilon nada más mide la distancia que deben de estar cada uno de los elementos de la sucesión de funciones alrededor de la función que va a converger. Entonces, lo que me decía usted, si yo debo mayorizar, en este caso mayoriza para deshacerme de X. Y esa va a ser la idea. Para poder demostrar, la idea va a ser tratar de escribir al n sub 0, que se dan acá, este n sub 0 acá. Es decir, encontrar el n, pero en términos solo de épsilon, no de x. Porque entonces si lo encontramos de x, ahí ya vamos a decir que depende del valor de x, de los valores que tomen la variable x. Y en realidad no va a depender, para poder demostrar que es convergencia uniforme. No sé si hay preguntas. No, le. Ok, luego, convergencia uniforme y continuidad. En más que todo en eso solo hay un teorema que acá nada más se los quería mostrar, que bueno, una función cuando converge uniformemente hacia esta función, siempre que hablen de convergencia uniforme, recuérdense de eso, que la convergencia va a depender nada más de un épsilon que se esté dando, de el n sub 0. Es decir, va a depender de los n, no de los x. Entonces, acá dice que todas, vean, uniformemente en x, y todas las funciones de sucesiones son continuas en A, en un punto A, entonces f de x también es continuo. Acá nada más lo que me está diciendo es que si yo tengo una convergencia uniforme entre una sucesión de funciones hacia una función, entonces, y si esa sucesión de funciones todas son continuas, entonces hacia donde converge también esa función va a ser continua. Y ustedes ya me imagino que tienen la idea de continuidad, ¿verdad? Cuando una función es continua. Entonces acá lo único que me está diciendo es, si la familia de funciones es continua, entonces hacia donde converge esa familia de funciones también va a ser continua. Esa es la convergencia uniforme y continuidad. Sí, saben, sí recuerdan de cuándo son funciones son continuas, ¿verdad? Por ejemplo, las funciones seccionadas, ustedes saben que esas no son continuas.
Entonces, y la convergencia uniforme de integrabilidad, perdón, también se lo voy a mostrar ese teorema, pero ustedes ahí pueden ir viendo, en el material pueden ir viendo ejemplos de eso, pero al final lo que me interesa es eso. Por ejemplo, en la continuidad, nada más, si yo tengo la sucesión de funciones que converge hacia una sucesión y esa familia es continua, entonces también hacia donde converge es continua. El teorema 42 dice, f de n es una sucesión, permítame que he perdido el mouse, aquí estaba. Vale, si yo tengo una familia de sucesiones o una sucesión de funciones integrables y uniformemente convergente a esta sucesión, entonces también la función hacia donde converge es integrable. Y se tiene, vean, y se tiene que la integral de la función de a a b es igual al límite de la integral de las sucesiones de f de la sucesión de funciones. Es decir, que la integral de a a b del límite de cuando n tiende a infinito, de la sucesión de funciones, es igual al límite de la integral. Vean, es decir, este límite yo lo puedo ingresar acá y lo puedo sacar. Lo que me está diciendo acá es, vaya, acá en este teorema hay cosas bien importantes. Por ejemplo, me está diciendo que yo puedo encontrar el límite de la integral de una sucesión de funciones encontrando la integral de la sucesión hacia donde converge, pero siempre y cuando me diga la condición o tenga la hipótesis de que la sucesión converge uniformemente y además toda la familia, todas las sucesiones de funciones deben de ser integrables, porque si no son integrables y converge uniformemente, ahí va a haber un problema para encontrar la integral. Entonces, acá me está dando un proceso para encontrar la integral de f de x, hacia donde converge, y los límites de la integral. Eso es lo que me está diciendo este teorema. No sé si hay preguntas acá. No. Ok, de ahí quiero ver el ejemplo 60. Bueno, este ejemplo creo que no lo voy a tocar, me voy a ir al ejemplo 61. Y con ese vamos a ir, creo que concluyendo. Vamos a ver el ejemplo 60. Ven, en el ejemplo 60 ustedes leen nada más, quizás lo voy a comentar no detalladamente, pero acá nada más lo que hacen es estar viendo, aplicándolo al teorema, pero lo hacen más como comentario. Y más que todo, al final llegan a que la función no es continua y la función tampoco no es integrable. Porque recuérdense que los dos teoremas anteriores lo que decían es que si la sucesión de funciones converge a una función uniformemente, entonces, y son continuas, entonces es continua. Y acá, si es integrable, entonces, y integrables y que convergen uniformemente, entonces va a ser integrable. Entonces acá lo que hacen es construir una sucesión de funciones en el ejemplo 60. Construyen la sucesión de funciones pero acá lo construyen desde n hacia los racionales. Y vean, esta es una función famosa de Dirichlet, creo que es un nombre bien raro. Esa es una función que ustedes la tuvieron que haber trabajado en cálculo. Entonces, y es bastante conocida, pero lo que me refiero es que es una función discontinua. Entonces, que tiene saltos, va de 0 a 1, de 0 a 1. Entonces, acá definen una sucesión de funciones que va 1, si x pertenece a este R1 y Rn, son números racionales. Y en otro caso es 0. Y definen la función f, la definen como 1 si x es racional y 0 si en otro caso. Entonces, acá me dice, la función esta f de n, de la sucesión de funciones, converge a esta sucesión para todo x que pertenezca a este intervalo. Pero luego dice, notemos que la integral sobre el intervalo de f de n existe.
pues su conjunto de puntos de discontinuidad es finito. Sin embargo, f no es integrable. Pues es decir, esta sucesión de acá no es integrable. Eso es lo que me está diciendo. Entonces, regresando al ejemplo, no cumple las condiciones que menciona este teorema, el teorema 42. Entonces, el teorema me dice que la sucesión está definida de un intervalo a los reales, que deben ser integrables, y debe de haber una convergencia uniforme. Entonces, f también es integrable. Y se tiene que cumplir esas condiciones. Entonces, si ustedes se fijan acá, yo tengo que la sucesión converge, esta sucesión definida de esta manera converge a esta sucesión, pero esta sucesión de acá no es convergente. Entonces, lo que falla en este ejemplo es que la convergencia es simple. Es lo que mencionaba. Acá debe de cumplir que la convergencia debe ser uniforme y también debe ser integrables. Esas son las hipótesis para que se cumpla que hacia donde converge debe ser integrable. Yo sé que puede ser que ustedes, no sé si ya leyeron esa parte, pero hay que leer el material. No sé si ustedes ya habían abordado esa parte. Y luego tenemos el ejemplo 61. En el ejemplo 61 dice, se tiene la convergencia simple, incluso puede ocurrir que la fn y fn sean todas integrables. Esos son como ejemplos del teorema 42, pero que hacen un poquito diferente las cosas, porque acá lo que me está diciendo, vean, dice que se tiene que la convergencia simple no es uniforme, que es un requisito del teorema 42, y puede ocurrir que estas sucesiones de funciones sean integrables y f también sean todas integrables en ese intervalo. Pero lo que falla acá del teorema es que el límite, y esos son como contraejemplos de lo que falla el teorema. Ven acá, lo que falla en eso, vean, sí cumple esa condición, pero lo que falla es esta igualdad, que el límite de la integral de AB de esta sucesión de funciones es diferente al meter el límite acá. Es decir, es diferente a calcular primero el límite de la sucesión de funciones y luego aplicar la integral. Entonces, no cumple esa condición del teorema. Es esto que está acá. Esto que dice es decir, en eso falla este ejemplo. Entonces, y allí ustedes pueden analizarlo y miran la convergencia, analizan el límite de las sucesiones y eso es lo que explica. Y al finalizar, cumple que la integral de 0 a 1, analizando ese intervalo, la integral da diferente y al aplicar el límite en la función da diferente. Entonces, eso es lo que está diciendo este ejemplo. Que allí no me voy a meter mucho porque son ejemplos donde falla el teorema, es decir, son ejemplos que tienen fallos o funciones que tienen fallos para no cumplir este teorema. Y fallan en esos detalles que les menciono. Preguntas, vaya, vamos a ver. Yo sé que puede ser que ustedes ya ahorita ya estén un poquito más confundidos, pero les voy a pedir que sigan leyendo el material y terminen de leerlo porque vamos a seguir abordando en la siguiente clase. Vea. Luego, todo lo que se trabajó en funciones también se trabaja con serie de funciones y ahí los voy a dejar con esta definición de serie de funciones. Y al finalizar, ustedes recuérdense, yo comencé con la definición de funciones y de series. Pues ahora veamos serie de funciones. Y con esto voy a terminar. Vean, ¿qué es una definición? ¿Qué es una serie de funciones? Pues no es más que lo que estuvimos viendo, es parecido a la serie de números reales, que es la suma, en este caso, de las funciones de las sucesiones. Perdón, es la suma de las sucesiones de funciones. Acá está definido, acá es más infinito. Entonces, si yo les pregunto a ustedes qué es la serie de funciones, no es más que el sumatorio de los elementos de las sucesiones, de los elementos de una sucesión de funciones.
Entonces, de igual manera, esta va a converger hacia una función. Vean, esta va a converger hacia una función. Se cumple la convergencia uniforme de esta manera. Acá recuérdense que es el sumatorio que se está trabajando de los elementos, pero es la misma idea que teníamos de convergencia uniforme. Entonces, con esta definición los dejo. Espero que ustedes sigan leyendo el material. En la tutoría de repaso vamos a seguir abordando lo que es vamos a ver, voy a tratar de ver si trabajamos algunos ejemplos y los discutimos en la tutoría de repaso. Entonces me voy a enfocar más, no en la teoría, sino que más en ejercicios. Entonces, acá creo que parte del material yo creo que se entendió y espero que ustedes sigan leyendo ese material. No sé si hay alguna consulta hasta el momento porque nos vamos a quedar hasta acá. Pues hasta el momento no tengo ninguna consulta, Lick. Ok, y revisan también, yo creo que el día de ayer nos mandó un correo el coordinador diciendo que posiblemente ya iba a habilitar la tarea 3. Entonces, Y ajá. sobre la tarea 3, yo no tengo ningún correo sobre eso. No, a nosotros, me lo mandó a Ah, nosotros como tutores, diciendo ay, que posiblemente ayer la iba a habilitar, pero no sé, yo no he revisado si ya está habilitada. Entonces, pues creo que no está todavía. ok, entonces hay que esperar la tarea 3 que la habiliten ¿Y para y cuándo sería la entrega? fíjese que no sé para cuándo la va a poner, porque él solo nos dijo eso, que le preguntamos si ya iba a estar habilitada y no nos había dicho. Ah, y lo otro que iba a mencionar es con respecto al examen. Vean, en el examen salieron bien, pero ustedes saben bueno, en esa parte yo traté de ayudarles, pero hay que tener bastante cuidado. Más que todo, me gustó el examen que vino, no me acuerdo de quién de ustedes, que lo ampliaron. O sea, tenían la idea de cómo hacer el ejercicio, tenían una idea de los ejercicios, pero recuérdense que la idea no es solo transcribir. Ustedes pueden encontrar un ejercicio o les pueden compartir una solución, pero hagan la propia de ustedes. Entonces, eso es como consejo, porque el problema es que lo que sucede es que a veces, si un manchoncito tiene, por ejemplo, cuando alguien copia una tarea y un manchoncito tiene, ese manchoncito se lo hace. Entonces, ustedes traten de, cuando sucede esos casos, en tareas, en exámenes, como consejo, traten de apropiarse. Ustedes vean la solución, pero traten de escribirlo con sus propias palabras. No, porque lo que uno hace a veces es, cabal, tomar foto y la foto la plasmo en lo que yo voy a hacer. Y ustedes traten de tomar la idea y háganla suyo, háganla de ustedes. Entonces, yo vi una solución de los que estuve revisando, una creo que la otra, vi que estaban bastante parecidos, pero vi esa solución y se apropiaron. Y esa es la idea, que ustedes se apropien de los ejercicios y los hagan de ustedes, es decir, la solución de ustedes. Entonces, en las tareas igual les dejo eso. Si ustedes vean, pueden trabajar en grupo, en pareja, no hay problema, pero apropiense de la idea, no de todo lo que aparece allí. Ajá, no sé si tienen algún comentario. Sí, con respecto a las tutorías de repaso, ¿para cuándo estaría? Porque esta semana no tuvimos, yo estuve No, esperando la no, no, yo no tuvimos, yo les dije que no íbamos a tener porque como hicimos una antes del examen, entonces hoy vamos a tener la tutoría, hoy sí la vamos a tener para el día martes estábamos, ¿verdad? Antes, es decir, de este martes al Sí, otro, ajá, de un día, una semana antes de la tutoría. o sea que hasta entonces vamos a tener tutoría. Sí, sí, hasta el día. Lo que pasa es que como recuérdense que vamos, por ejemplo, lo que pasa es que va semana A, semana B, entonces por eso es que ustedes ven bastante largo, ¿verdad? Porque, por ejemplo, esta semana, ahorita estamos cerrando la semana B, es decir, esta semana no tuvimos tutoría porque yo les había mencionado que íbamos a tener una tutoría de repaso para el parcial, que esa no estaba programada, entonces tomamos a bien hacer esa tutoría y por eso es que no la di el martes pasado.
Entonces, ahora esta tutoría, esta semana ustedes tienen que tener programadas de la semana A, tutorías. Y con respecto a la tarea, ahorita sí tenemos, pero un montón de tareas y no han ni puesto la tarea para que nosotros vayamos avanzando. Ajá, entonces Y voy a digamos, ver las fechas que pone el coordinador. en la rúbrica, Ajá. en orientaciones, ya que es para el 20 la entrega, si nos la ponen para esa fecha, no vamos No, a no, alcanzar a no creo que salir. sea para el 20. No creo que porque como ya se tardó en publicarla y de igual manera le vamos a decir esa sugerencia. Que no creo que Sí, sea para el porque 20. yo creo que tenemos, no sé si son 5 o 6 tareas para esta semana y nos No, pero acumulamos. no creo que no se las ponen para el 20. Si ustedes, porque la publicación ya tenía que haber estado la semana pasada. Entonces, y de igual manera, si se les pone, se le va a hacer esa observación al coordinador de que muy poquito tiempo. Entonces, Sí, porque no, estuve pendiente y nunca la subieron. ajá, correcto. Entonces, allí ya es, no sé qué problemas ha tenido el coordinador en esa parte, pero él es el que tiene que habilitar. Entonces, de igual manera, si ustedes se fijan, no he revisado las tareas porque yo siempre me gusta basarme en la rúbrica que los coordinadores mandan, pero creo que me va a tocar revisarla a mis criterios. Porque yo siempre doy otras materias y de igual manera siempre me apego a las rúbricas que mandan, porque como ellos hacen tareas, exámenes, entonces, por ejemplo, yo puedo calificar el examen a mi criterio, pero en mi forma de resolver. Entonces yo siempre me apego a lo que ellos mandan, por eso es que no ven las notas de las tareas, pero en el caso creo que voy a tener que revisar las tareas 1 y 2 a mis criterios. Y luego, posiblemente, luego va a mandar la solución que puede ser que los criterios sean un poco diferentes, pero voy a esperar quizás esta semana y si no, pues voy a revisar a mis criterios. Se los menciono porque la idea es que todos los tutores tengamos los mismos criterios y la misma rúbrica. Entonces, para que no haya... Vaya, Ujú. vamos a estar bien. Sí, allí yo cualquier cosa yo les aviso que ya está habilitado. Nos vamos a quedar hasta acá porque yo a las 10 llevo ya otra materia, entonces nos quedamos hasta acá. Cuídense, que tengan buen día. Gracias, feliz Ok, fin de bien, semana. muchas gracias. Adiós. Feliz tarde. Gracias igual, adiós.